Cuando hablamos de masculinidades, yo te contaba, Gustavo, antes de prender la cámara, que hay como un sentido común desde las redes sociales, ¿no? De un sentido común que se habla desde la mofa, desde la burla, y la imagen, cuando uno dice masculinidades, a veces aparece como estos hombres así medio rubios, un poco más rubios como yo, con pelo largo, con rastas, dándose abrazos y llorando, preferentemente en alguna playa de Tulum, de México, ¿no? Como toda una cosa Y con un... untándose Claro, arcilla. untándose arcilla. Y yo quería hablar con vos, que obviamente somos amigos de hace muchos años, y vos trabajás con este concepto de masculinidades, pero una masculinidad situada en el conurbano, ¿no? En La Claro. Matanza. Podemos decir una masculinidad de conurbano, marrón, etcétera. Trabajar en construir nuevas formas de ser hombre o cuestionar las formas tradicionales de ser hombre desde un lugar que no tiene que ver con el común desde donde se burla la gente o cierto Claro. sector desde las redes sociales. Así que con esta introducción te doy la bienvenida, amigo. Listo, Gracias por estar gracias. acá. Estoy Gracias, muy gracias por la contento. invitación. Muy contento que estés acá en este nuevo espacio de Antropología Pop. No, hacíamos entrevistas desde el año 2019, desde la temporada 1 en Antropología Pop, y hoy tengo ganas de volver a abrir el estudio que armé una habitación con algunas luces y los micrófonos para hablar de diferentes temas que nos convocan. Así que vamos a hablar de lo que es ser hombre, vamos a decirlo de una manera. Eh, Buena pregunta. ¿Qué es ser ¿Qué es, hombre, qué es Gus? ser hombre? ¿Qué es ser varón? Porque además cuando vos tirabas ese concepto de masculinidad, también hay otro en redes, ¿no? Más vinculado a esto de... hola, hola bro, te voy a dar los 5 tips para ser un seductor, que es tipo maltratar a las mujeres Claro. y esforzarte solamente en vos. Tenés como esas dos dicotomías muy separadas, pero que se terminan tocando. Y me parece que lo interesante es ir a la pregunta esta, tipo, che, ¿qué es ser varón? ¿Qué es ser varón? ¿No? O sea, Gus, en relación a esto, hagamos como una pequeña presentación, desde dale. dónde venís, desde qué te formaste y cómo es que llegaste cómo te interpeló el tema de preguntarnos qué es ser varón y cómo te formaste en eso. Yo estudié comunicación, soy licenciado en comunicación, después empecé a pensar la comunicación con perspectiva de género. Eh, un parteaguas es el primer, ni una menos, el 3 de junio de 2015. Yo ya venía como repensando y vinculándome desde otros lados en esto de, bueno, la comunicación como un derecho humano, y cuando abrís eso de la comunicación como un derecho humano, empiezan a entrecruzarse otras esferas, otras intersecciones, otros ejes, ¿no? O sea, bueno, derechos humanos, pero ¿para quiénes? ¿Desde dónde? ¿Qué onda los derechos humanos para los pibes y las pibas? Para las diversidades, para las mujeres. No hay todo un... Para la clase obrera, ¿qué es derecho humano para la clase obrera? ¿No? Qué interesante eso, ¿eh? ¿No? Eh, y ahí marcamos un asterisco porque hay algo muy interesante de David Marrón en relación a los derechos humanos. Perdón, ¿de qué? De derechos humanos y el David Marrón. El David Marrón. Sí, Bueno, que tira vamos a hablar de una eso. hermosa en eso. Y bueno, esto, ¿no? Lo marrón, ¿qué onda? Lo morocho, ¿no? En un país que dice que no discrimina. Entonces, bueno, fui profundizando eso y con otros varones, compañeros, amigos, conocidos de La Matanza nos empezamos a juntar y fuimos profundizando en ese acercamiento a, bueno, desde dónde podemos los varones eh, tomar esta interpelación que nos están marcando las compañeras de, locos, se están zarpando todo el tiempo. ¿No? O sea, tenemos que pelear contra o denunciar al Estado patriarcal, tenemos que estar cuidando a las compañeras de los violentos y encima también debemos hacernos cargo de los violentos a veces cuando son derivados a la justicia. Todo eso me fue llevando a un camino de formarme en el abordaje con varones, primero desde la promoción en masculinidades. Promoción y difusión o prevención para empezar a hacernos estas preguntas. De, che, ¿qué onda los varones en el ejercicio de las violencias? ¿Qué onda los varones en nuestro cotidiano vincular? ¿Qué onda los varones? ¿Cómo ejercemos la paternidad? ¿Cómo somos, cómo nos comportamos como novios? ¿Cómo nos comportamos como amigos? Y ahí se van abriendo cómo nos comportamos los varones con nuestras prácticas de cuidado hacia nosotros y de ahí cómo cuidamos a otras personas. Entonces ahí se va abriendo. Y bueno, me
fui formando, hice un posgrado en comunicación, género y derechos humanos, después una diplomatura en masculinidades y distintos estudios o formaciones que te van marcando, por un lado, trabajar la asistencia y por el otro lado, o sea, trabajar la promoción primero y después trabajar la asistencia. Que es bueno, cuando el varón ya ejerció concretamente algún tipo de violencia o modalidad de violencia por razones de género y donde interviene la justicia. Los varones constantemente. O sea que te está tocando trabajar o trabajaste con varones judicializados, que sería como el... no estamos hablando ya de cuestionar, de algo que podemos cuestionar de algunas prácticas, sí desde lo cotidiano, pero desde los lugares, o a mí me interesa también trabajar, entrar desde lo que se representa o de las críticas que se le hace por feminismo, por construcción de nuevas masculinidades, por progresista, etcétera. Te tocó trabajar con gente que está en el espectro, digamos, más complicado del asunto, varones judicializados. Sí, varones que ya la justicia, nosotros trabajamos con justicia de familia, no con justicia penal. Está la justicia penal trabajando desde el Patronato de Liberados. Con lo que te encontrás es con, una vez la ministra de ese momento, la ministra de Mujeres, del Ministerio de Mujeres a nivel nacional, ante un hecho violento, creo que era un femicidio, era cuando abusaron 5 varones una mañana en un auto en Palermo. Y que ella dijo, la verdad no son ningunos enfermos, son hijos sanos del patriarcado. Y la mataron mucho. Estamos hablando de la ministra del gobierno. Álvarez Alcorta. Y ahí hay que tomar eso y decir, che, bueno, esto, volver a la pregunta, ¿qué es ser varón? Y ser varón es eso. Es todo el tiempo, hablando mal y pronto, estar midiéndonosla con nuestros amigos, ejercer un poder todo el tiempo jerarquizado sobre otros varones. Cuando me preguntaban, bueno, ¿cómo arrancó? Y yo tengo que también pensarme en mí siendo adolescente, en donde no compartía rasgos hegemónicos y tampoco me gustaba el deporte. Claro. ¿Viste? Entonces como que creo que ahí ahí creo que también hay un germen de repensar el ser varón, tipo, che, no soy introvertido, no me gusta el deporte, los modelos de referencia de lo que es un varón seductor no los cumplo, ¿dónde me posiciono? Claro. Esto también lo mencionábamos, que creo un poco como nos fuimos haciendo amigos nosotros y nuestro grupo de amigos con Pablo, Martín también, que obviamente les mandamos un saludo, porque hablamos de todas estas cosas y nos conocimos todos trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social allá por el año 2006-2007. Creo que había cosas en común, que es que nosotros fuimos dos como varones o formados, nos hicimos varones, nos aprendimos a ser hombres en el contexto de los 90. Yo en Mar del Plata, en la segunda ciudad con más desempleo de Argentina durante la década de los 90, estaba Rosario y después Mar del Plata, y vos en González Catán, con Urbano Profundo, con todas las cosas cotidianas que tiene que ser un varón del conurbano, que hoy lo pensamos quizás como de otra sensibilidad, porque nosotros nos volcamos lo mismo, no nos gustaba el deporte, nos metimos mucho en la música, en el heavy, en el punk, en ir a recitales. La literatura. Bueno, acá quiero mencionar que vamos a hablar después, también estamos haciendo este episodio también para aprovechar y presentar el libro Masculinidades al Plato, que lo compiló, y ahora nos vas a contar, lo compiló Hugo Uberman, y vos tenés un capítulo muy bueno porque reflexionás sobre cómo la masculinidad o cómo ser varón dentro del aula puede jugar a favor o en contra en el proceso pedagógico, ¿no? En ese lugar. Pero ahora vamos a entrar con eso en un ratito. Quería volver un poco a esta adolescencia que nos tocó compartir con diferentes matices, obviamente, pero unos 90 de escasez, unos 90 del sálvese quien pueda, de poco trabajo. De persecución a las adolescencias. Ahora que se está debatiendo la baja de la edad de punibilidad, siempre está ese discurso. Está siempre ese discurso, ¿no? Siempre se habla de bajarle la edad. Siempre los pibes son el peligro. Bueno, ¿te acordás? ¿Te habrá pasado vos? En los 90, cuando yo empecé a salir a la noche, se cantaba, en ese caso en Alem, en Mar del Plata, porque se cortaba toda la hipocresía de los gobiernos, en ese caso el gobierno de Dualde, que cortaba la joda a las 4 de la mañana,
A las 3. A las 3. Nada más inseguro Volver a las que 3. cortar todas las 3 de la mañana con juventud volviendo. Recontra mega pasada de rosca, volviendo en horarios donde no hay transporte. Y se cantaba dual de compadre, la concha de tu madre, nos cerrás los boliches, nos mandás a la yuta, vos vendés la falopa, sos un hijo de puta. Era el canto. Claro. Viste que ahora se reproduce Claro. ese canto, pero ese canto que nos... Claro. Andate a Bueno. dormir vos, que está más duro que una mesa de capanga, ¿no? Claro. Quejándose de, che, nos están poniendo el mono relojero, nos están, con esa canción de capanga, nos están poniendo un horario, pero son todos unos hipócritas, porque a los adolescentes no les están dando nada No. de contención. Totalmente. De hecho, bueno, todo vuelve, ¿no? Porque la otra, a Menem le cantaban la misma y le decían, le pegas a los viejos. Sí. Nos cagas de hambre, le pegas a los viejos y Sí, está sí. sucediendo exactamente lo mismo. Sí, era esa adolescencia, era ese contexto, ¿no? En donde vos tenías que ir buscando como ciertos refugios. En mi caso lo encontré fuertemente en la lectura y en la música. La música que vos después la empezás a desgranar y decís, che, era una Sí, música hemos que te hablado. encerraba, ¿entendés? Era una música que en ese momento sentía que nos liberamos. Bueno, lo hablamos también, obvio que en este podcast es todo como explícito, abrimos el corazón. Nosotros éramos fans de Pantera, esta Totalmente. banda de heavy metal, para los que escuchen y saben que hay antropología y música también acá. Pantera a nivel musical estaba increíble, pero nosotros empezamos a dar cuenta que después Phil Anselmo, el cantante, era como medio fan del fascismo italiano. Sí, era un roto. Un roto que se paraba como resentido de la Mussolini, sociedad. un white trash blanco, que después hace unos años salió a decir por qué no hablan del white power, ¿no? Tipo, está el Claro. black power. Claro, nosotros nos estábamos formando sin saberlo, sin saber inglés, Muchachos. escuchando unos fachos, ¿viste? Claro. Que, bueno, está buenísimo a nivel instrumental como Pantera, es una rebanda, pero después veíamos y claro, decía, Philip Anselmo, el cantante, era pelado. Y se paraba, ¿te acuerdas que se paraba Sí. así? Y veías los documentales de Mussolini y era tipo lo mismo. El mismo Estaban gesto así. hacía. Y estábamos como una ola de mensajes contradictorios, ¿no? Tipo, y ahí nos vamos formando como hombres, ¿no? Claro. Por eso también es interesante otra pestañita, otra cuña que podemos meter ahí en esa formación del varón, es el adultocentrismo. Que lo hemos hablado, ¿no? Vos ahora con 40 años, 40 y pico, le decís al pibe libertario, sos un boludo, vos no entendés nada. Si vos cuando tenías 16 años tampoco entendías nada. ¿Entendés? ¿Por qué no lo escuchás? ¿Por qué no abrís la escucha? Votabas lo a invitás caballo. y le Muchos de decís, mis "Che". amigos votaban a caballo en el Claro, 99. ¿entendés? Entonces decís, che, ¿qué onda? Porque, y creo que ahí también es correr el velo del adultocentrismo, pero también es abrir la herida del ego. De decir, che, o sea, no, yo como adulto tengo una responsabilidad sobre ese pibe de 17, 19 años que está enloquecido porque el presidente se clava 6 horas de stream. Y pero es lo que está... Si yo entendés, Tuitea, hace 1000 tweets por Claro. día. Yo el otro día charlando con una profe le decía, ¿qué garantías tenemos nosotros de que si hubiera existido en nuestra adolescencia, si hubiera inventado internet y el celular, hubiéramos terminado la secundaria? Ninguna. En ese contexto, terminamos la secundaria de pedo. Y ¿Entendés? creo que nos pasó algo, Gus, que nos ayudó a construir estas masculinidades o empezar a sentirnos incómodos en la norma de lo que era la adolescencia. Nosotros creo que tuvimos también como un deseo por la lectura, como que Claro. yo de chico en esa construcción de identidad yo fantaseaba con ser músico de rock y con ser un intelectual, ¿viste? Como, Claro. bueno, esto me va a agarrar y por ahí me va a sacar de este lugar. Yo me quería ir Sí. de Mar del Plata a toda costa porque los 90 pasaba esto, que a mí me dañaba salir a la calle con una Claro. remera de una banda que podía ser que a un grupo de chicos que estaban ahí no les gustaba porque eran de heavy y vos tenías algo de punk, te pegaban. La ligabas. Sí, sí, Yo me sí, acuerdo sí. un recital de una banda amiga que los chicos, en su momento el cantante dijo, bueno, ahora vamos a cantar un tema de los babasónicos, Malón Diabólico, babasónicos. Todo el mundo empezó a gritarle, puto, no, 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 no. Porque los babasónicos estaban empezando y se vestían Claro. tipo, y después tocaron el 38 y todo el Y mundo, ahí sí. ¡eh! Sí. Porque divididos el Claro. 38 era tener aguante, ¿viste? Estamos en ese contexto. Ese era el contexto. Con un miedo y como... Claro. O sea, vos yo me acuerdo que en Plaza 11 se armó unos disturbios
porque en la misma fecha que tocaron los Ramones habían tocado en Huracán Los Redondos. Qué locura, boludo. ¿Viste? Vos decís, gente... A la vez qué época, ¿no? Que son Buena recitales, época, ¿no? pero sí. Pero Y sí, porque los Ricoteros con los Punks era... O sea, bueno, yo iba a recitar de Los Redondos y se cantaba, la famosa de Luca no se murió, que se muera Cerati, y después la otra que era Rata Blanca, esa música de mierda que se escuchan las bailantas. Entonces todo el tiempo había una cosa agresividad, que eso lo emparentás mucho con cómo se construye el varón. O sea, yo me construyo en oposición a soy varón porque no soy mujer. Claro. Soy varón porque no soy puto. Y soy ser varón porque no mujer soy nene. es lo menos. Es jerarquía. Claro. Que tiene que ver con esa construcción, ¿no? El varón es la jerarquía superior. Todos tenemos que ser más que alguien. Y eso para abajo hace que... Y una como hiper heterosexualidad, ¿no? Como si tomás el mate con la mano torcida, sos puto. Totalmente. Te gustan los hombres y te sodomizas y te dejas sodomizar. Es la mancha. Es la mancha de el no ser ese varón que el sistema exige. Después lo más loco, hay términos muy lindos que tienen que ver con una autora que habla de la homosociabilidad. Los varones, cuando nos construimos, cuando nos vamos construyendo en este ser varón, si empezamos a desgranar, como a deshilachar o a desilvanar esto de, bueno, a ver, el varón, ¿a quiénes admira? Otros varones. ¿Qué quiere ser? Es lo más gay que un hay. varón. Es lo más gay que hay. Tipo, todo está referido al mundo de los varones, ¿no? Yo una vez un amigo que le gusta mucho la película 300, y bueno, es una película súper gay, se re ofendió el chabón. Sí, que son los espartanos, Claro. los estoicos, todos súper trabados, transpirados, No hay nada más peleando gay. entre ellos, Todo bien con la película, teniendo pero, mucho ¿entendés? contacto físico entre ellos. Claro, es recontra gay esa película. Pero hay una construcción de esa homosociabilidad que es el varón quiere ser como otro varón, admira a otros varones, está a la escucha o a la espera de la opinión de otros varones. Claro. Entonces vos decís, che, y después hay toda esa construcción, pero tenés que vincularte en la intimidad y sexoafectivamente, o por lo menos el sistema te exige, desde la heteronorma, con mujeres. Claro. Si no aprendimos nunca. No aprendiste nunca, no las comprendés y hay muchos hombres no les interesa porque no trabajaron esa idea de, bueno, Claro. lo que deseas también es un ser humano y podés construir algo lindo con esa persona. Claro. Entonces toda esa construcción hace que algo que cuando repensamos o sistematizamos el abordaje en asistencia, lo hacemos un poco irónicamente, pero hay como una linealidad en el varón. Pero bueno, llegué a la adultez, consigo trabajo, no importa si me gusta o no me gusta, no importa esto, no importa qué deseo, pero tengo que conseguir un trabajo, porque el sistema me dice que tengo que conseguir un trabajo, tengo que trabajar, juntar guita, me compro o el terrenito, o la casa, el autito, ropa, y me compro una mujer. Claro. Hay como un pensamiento lineal. Cuando se encuentra con, che, no, ese otro es un otro, una persona con sus traumas, con sus deseos, con sus anhelos, con sus sueños, con sus ganas, con sus... Ahí está la confrontación. Y ahí es donde el varón se encuentra con esto de, che, lo que me exigieron, lo hice y no me está resultando. Y me salió mal y no garpó. ¿Y a quién o de qué modo puedo yo hablar de esa frustración? Claro. Si lo único que se me permitió era el grito, la ira, el enojo. Claro. Vayamos un poquito más cerca del micrófono. Pero es en ese momento, y lo que narras un poco me gusta porque está situado de vuelta en unas coordenadas, ¿no? Vos siendo varón de La Matanza, claro, en ese contexto donde por ahí no la intelectualidad no está bien vista, escuchar música rara no está bien visto, y un mandato que crece, que se ejerce, que se cumple, y cuando se cumple no se te da lo que te prometieron. Me interesaría ahí como entrar también y ver qué te pasa a vos, tanto con tu trabajo con varones judicializados, en las escuelas, pero primero conocer tu experiencia. ¿En qué momento, si vos, me imagino que no seguiste tanto ese caminito, pero en qué momento empezó a chocar a sentir esa incomodidad de, ok, como estoy siendo o como están siendo los varones de mi barrio, no me está gustando? Yo tengo un recuerdo claro de sentirme mal, porque todo era competencia con mis amigos, ¿viste? Todo era para ir de acá a la heladería, había que ir correr, y el que perdía era un puto.
boludo, me quiero tomar un helado, no quiero Claro. tipo que me digas tipo que me agredas porque llegué, ¿viste? Todo era Mm. así, hiper competitivo. ¿En qué momento a vos te empezó como a hacer ruido o fue algo presente siempre? Y pasó, en la secundaria había mucha competencia y había, que yo después con el tiempo, ¿no? Digo, una camaradería muy engañosa, en donde, no sé, vos venías mucho tiempo con el mismo jean, había burlas. Si Claro. no tenías tal zapatilla de marca, había burlas. Si no, no sé, si no te levantabas una piba un sábado a la noche, había burla. ¿Viste? Como todo el tiempo, esta cosa de quién era el más varón del grupo, siendo que éramos amigos. Claro, Como que no había una contención de tipo. Yo por momentos tenía. En la adolescencia tenés etapas súper oscuras. Y no poder hablarlas y tener que descarrilarte me rompo todo escabeando, era que en un momento dije, la estoy pasando por el culo, no me gusta esto. claro, la salida a romperse era Con escabiar. escabio, Sí, sí, ¿viste? sí, sí. Porque tampoco yo me podía agarrar trompada con alguien porque que en mi adolescencia pesaba 56 kilos, Claro, ¿me entendés? Eh, y entonces, nada, me encerraba de hecho, a mí me cargaban mis amigos, qué loco, ¿no? Grupo de padres, me decían que castigador. Por un tema de malón, castigador por herencia. Que si vos lo lees la letra, es terrible ese tema de castigador por herencia, porque es un chabón que es criado siendo fajado por el padre, y es padre golpeador claro, ahora por herencia. claro. Sí, O si no me decían cinco. Sin corazón, el de los ositos cariñosos, que había uno que era sin corazón. tremendo. ¿Viste? Y claro, yo decía. Malísimo. Y yo me quedé en ese rótulo. Y Claro. después ya no, yo no soy eso. Pero claro, me fueron formateando. No, y también si respondías a ese estereotipo, te premiaba. El grupo Claro. te premia porque estás haciendo Yo, lo que. yo Y vos quería. te ves validado por tu Claro. comunidad. Que Yo no es escribía, poco. yo escribía poesía y toda esa camada de pibes no sabía que yo escribía poesía. No leyeron nunca una poesía mía. Claro. Lo ¿Entendés? hacías a escondidas. Claro. Hacía un programa de radio con mi hermano y otro grupo de amigos y nadie sabía. Se enteraron cuando terminé la secundaria que yo hacía ese programa de radio. Claro, aparte vos y tu hermano, que son. Yo cuando los conocí en su momento, los vi muy comprometidos bueno, comunicación estudiaron los dos, Miguel y vos, hacían programas de radio comunitario, que es como hoy sería como el streaming Claro. en el barrio. Ustedes hacían en el barrio tiempo, Cortábamos hacían una a calle esquina. abierta, muy involucrados con la comunidad. Claro. Y qué loco hacer radio, que es como, si lo pones a pensar, como no es. ¿Qué tiene de cuestionable en tu sexualidad Claro. que te guste la radio a los 15 años, ¿no? Y que No, eso claro. provoque una serie de gaste, de bullying. Claro. Eso en la secundaria había mucho. Y después en el barrio había una cuestión de, en esa época, por lo menos en los barrios donde yo andaba, no había tanta adolescencia, era más pibe de 20 y pico. Y ya, viste, había mucho rock del aguante y mucho consumo. Y, viste, es como que yo, che, esto no. Claro. Ya me estoy rompiendo todo. Si sigo en esta, me parece que no está bueno. Claro. ¿No? Como esa instancia de ir por ese lado a sublimar todo Claro. preferiría. Yo en ese momento, bueno, prefiero que me siga quemando por dentro y veré qué hago, pero no meterme de lleno al consumo o hacer cosas que no quería, qué sé yo, cuestiones que tienen que ver con vincularte con pibas que por ahí no te gustan, pero tenés que estar por estar, ¿viste? Porque también hay eso, Claro. ¿no? O sea, que sale un montón eso, ¿viste? En los varones. Tipo, no, y no me gustaba, pero bueno. Sí, porque Sí, era. bueno. Sí, hay el mandato masculino de hay que estar con. Viste que es el famoso que uno desde chico lo escucha, tenés que estar con todo, te tenés que garchar a todas las que puedas, ¿viste? De hecho, esto creo que lo hemos hablado también, pero lo abro acá también. Mi viejo, que era un tipo muy avanzada, muy también con una cuestión de masculinidades también reflexionadas desde lo que él podía, que fue un buen padre, por ahí a veces tenía unos consejos que eran como
pésimos, boludo. Como decía, Claro. bueno, vos hasta que te cases te tenés que garchar a todas, tenés que aprovechar, ¿viste? Decís, es como... Claro. Y uno y él no lo hacía de un sentido, ¿viste? De No, tipo, qué perverso, malicioso, como, bueno, es el consejo que le doy a la claro. piba. ¿Viste? Y decís, o él tenía, dice, siempre decía, es como el tango, las mujeres son las que te matan la ilusión, ¿viste? Como te iba como Claro, tirando una, como culpabilizando a las mujeres, y capaz que sos vos, boludo, qué sé yo, claro. qué hacías con esa mina, boludo, si te estaba boludeando durante años? Sí, ¿Por sí, qué no sí, te sí, sí. levantaste? ¿Viste? Entonces como esos sentidos comunes con los que crecemos, Claro. del mandato de estar y con algo que es súper, que creo que tiene que ver mucho con esto de descubrir el propio deseo, de que a veces la persona que está del otro lado, que es la más deseada, que responde a un canon de belleza, no necesariamente es la que te gusta a vos, Claro. ¿viste? Con la que tenés mejor química, te vaya, como aprender Sí. a descubrir lo que te gusta, es todo un camino. Es todo un camino y además no lo terminás de construir nunca, porque cuando sos pibe, que es algo que trabajamos mucho en los talleres más de promoción, ¿no? Cuando vamos con pibes, que es tipo, che, te empieza a gustar alguien, o empezás a sentir cierto deseo sexual, sea el cual sea. ¿Con quién lo hablas? El varón no lo habla con cualquiera. Y lo habla, y lo tiene que hablar, que es muy loco también. Lo hablas con tus pares, Que saben dando por menos que vos. sentado que vos sabés Exacto. más que ellos. Claro, Y hay una disputa, nunca hay una escucha concreta. claro. ¿No? Y nunca va a faltar que no, le voy a preguntar a mi hermano, mi primo, mi padrino, Que es un mi tío, desastre, ¿viste? Que que para es el el más adolescente, puntañero. para el adolescente es por ahí el más copado, pero es el más border de todo, ¿entendés? El tipo que tiene un riesgo, tipo masculinidad como factor de riesgo, pero allá arriba, y para un pibe de 14, 15 años es el mejor del mundo, Es ¿entendés? claro. Gus, hablame de este concepto que lo he visto en las presentaciones de tu libro, la masculinidad como un factor de riesgo. Ah, es hermoso, Contá- es hermoso. es hermoso. Porque Estamos en si el vos, horno por ser pero porque hombre, si vos boludo. te pones a analizar y decís, che, a ver, primera salida, recitales, juntada, eh, hay una cosa de construcción de temerosidad para ser varón, Claro. ¿entendés? Entonces estamos todo el tiempo metiéndonos en, o sea, vos fíjate, el hecho más concreto, el dato más concreto es la burla que hacemos los varones en relación a cómo manejan las mujeres, y quienes producimos más accidentes de tránsito somos los varones. Las mujeres no manejan mal, manejan como corresponde, Por bajo eso son el y por paradigma eso son unas de boludas la educación que vial. manejan mal, Claro. claro. O sea, los varones no ponen cinturón de seguridad. La mayor cantidad de muertes en varones se da de los 17 años a los 21 en accidente de moto, pelea callejera. Viste que hay una serie de cuentas en Twitter, en Instagram, esta de por qué los hombres mueren antes. Son todos videos de hombres haciendo pelotudeces que Claro, ponen en que somos re riesgo graciosos. su vida Claro, para ser graciosos. Yacas, ¿no? Tipo el claro. otro gran paradigma de MTV con el que crecimos. Un grupo de jóvenes, tipo medio skaters, que todo el tiempo estaban haciéndose bullying entre ellos. Yacas, que son ídolos los pibes. Quedaron todos quemados, ¿viste? Después tienen todos miles de problemas haciéndose bullying entre ellos y lastimándose en juegos Claro, pelotudos. Terminaron como medio mal, muchos problemas de adicciones. claro. Boludo, Porque hay ¿cómo quedás? la masculinidad como factor de riesgo que tiene que ver con los mandatos. Esto de, primero, no expresar ningún tipo de emocionalidad o afectividad que no sea el enojo, la ira, el grito. ¿No? Entonces, vos no podés decir que estás triste, no podés largarte a llorar. O sea, los varones a veces lloramos más por un... O sea, yo he visto varones llorar por un gol, o por el mundial, o por un descenso del equipo de fútbol, por algo que... Seguimos. Seguí hablando que que esto es en vivo. La gata acaba de tirarme las luces, como siempre. Pero seguí contando, que lo soluciono ya. entonces, no hay una posibilidad de expresar libremente una sensibilidad. Claro. ¿No? Ese es como un dato. Después esto de cuántas veces hemos escuchado a varones adultos en esta cosa de me rompo el culo trabajando. O me Claro. rompo el lomo laburando. No dejé que le... Tipo, Claro. máquina, sos una máquina. El cuerpo como máquina de trabajo. No hay cuidados de la salud. Claro. Y después eso trasladalo a lo vincular en lo sexual.
Yo una vez, el otro día estaba a un tiempo con una conocida y charlando llegamos a esta cosa de que yo lo he escuchado varias veces, situación de encuentro sexual y la mujer diciendo después, no me cuidé, o no se cuidó, y no hay una cosa de no nos cuidamos. Claro. Pero siempre lo escuché desde las mujeres. Nunca escuché a un varón, No me cuidé. no me nos cuidé o cuidamos. no la cuidé. No la cuidé, claro, no. O sea, no hay una instancia de autocuidado del varón, entonces mucho menos de cuidado del otro. Y eso es un factor de riesgo que está todo el tiempo. Es un tema de salud, ¿no? También Claro. afecta a la salud familiar, la salud de pareja, las enfermedades de transmisión sexual, La salud etcétera. mental. Si yo no me Salud detengo mental. nunca y trabajo, y mi único objetivo es laburar y que no le falte nada, ¿no? A mi familia. Yo sí. Y después vos trabajas con varones, que también he transitado ese abordaje de varones en situación en proceso de recuperación de adicciones, y los tipos te dicen, la verdad que no me faltaba nada, pero sabes que me faltaba un abrazo a mi viejo. Es tremendo, eso lo hablamos siempre. Esos talleres, presencié unos talleres de masculinidad hace muchos años, donde la pregunta le hacían, ¿qué es ser papá para vos? Que no le falte nada a mi hijo. Y todo lo demás, tipo, que no le falte nada de lo material, ¿viste? Claro. Y a veces, parece cliché, ¿no? Pero a veces es preferible tener menos, no que te falte comida, menos juguetes y... El chiste del Eternauta, cuando a la compañera le dice a Darín, nunca una reunión de padres vos. Sí, se lo retira Carla Peterson a Darín, sí. Y él indignado porque ella no sabía Claro. dónde está la dirección de los... ¿cómo es ¿De dónde fue? ¿Dónde está la fue hija? la hija? Y después le dijo, nunca una reunión de padres, ¿no? Entraste al colegio y no sabes ni dónde están los lugares. Claro. Te tengo que acompañar yo, porque vos en el colegio no vas a Claro. encontrar nada. Claro, los lugares muy, muy, muy establecidos. Ahí me hiciste acordar, hay un autor que se llama Nick Hornby, que escribe, entre esos escribió el libro Alta Fidelidad, que está en la película con John Cusack, que él habla de este concepto de, ¿cómo se llamaba? De esto de los hombres que se emocionan más con un artista, con un disco de música, con un partido, con un equipo de fútbol, que porque tienen miedo de depositar esa emoción en personas reales, Claro. que sentirse muy vulnerables. Sí. Y somos así, ¿no? ¿Cuántos hombres hay? Y creo que a veces tenemos alguna etapa. Nick Hornby habla del coleccionismo, ¿no? Con los coleccionistas de cómics. Yo era coleccionista de cómics, el que colecciona objetos. Claro. Tiene un afecto depositado en ese material porque quizás no se está abriendo a dárselo a otra persona. Capaz que sí, me dirán ahora, sí, yo colecciono y estoy casado. Bueno, pero Sí, se entiende. pero el hay, sí, concepto. sí, hay una línea general. Sí, bueno, a mí me pasa cuando a veces hacemos los talleres o participamos en charlas que siempre hay uno de, no, bueno, pero yo lavo la ropa. Sí, a ver, en líneas generales hay una ayudo en mi instancia, casa. ¿viste? Claro, hay una instancia de repensar ciertos mandatos, pero hay algo clave que es que el varón aún no hemos renunciado al protagonismo y a la jerarquía. Seguimos utilizando los tiempos y los modos de la feminidad o de la diversidad, ¿no? En esto de, qué sé yo estoy triste y un varón en líneas generales iba a ir a contarle a una amiga, no le va a contar al amigo. ¿Viste? O sea, hay algo ahí todavía de ese uso, Sí. ¿no? Que bueno, ya que estamos en el bloque de citar autores, empiezo a citar. Ah, dale. Pero Lucho Fabri, tomando un concepto de la pedagogía la pedagogía de la crueldad de Rita Segato, él dice que la masculinidad es como un sistema político extractivista que va extrayendo cosas de la mujer, de las compañeras, ¿no? El feminismo va extrayendo cosas. Y hay una práctica así, ¿no? En esto de, no sé, si yo soy padre, me garpa ir a jugar a la plaza con mi peque, ¿entendés? Y que Porque me mire. quedás, porque sos Claro. el objeto de deseo de las mujeres de la plaza. ¿Entendés? Ahora, no sé, se cagó mi pibe, le cambio los pañales y no sé, por ahí digo, ¿no? Me Sí, levanto sí. a la madrugada cuando está llorando. Si es puertas adentro, no garpa tanto como si es afuera, Claro. ¿no? O sea, no digo que no haya varones que lo hagan, pero, Claro. ¿entendés? Hay como una cosa de extractivismo.
¿no? El otro día fue genial, en un taller que un varón reconoció eso. Dijo, che, yo me doy cuenta que a partir de participar en estas reuniones de masculinidades, yo ahora, si me pongo a hablar con alguna mujer, empiezo a decir cosas, palabras, que empiezan a llamar la atención en esa mujer o en ese grupo de mujeres. Claro. Y el tipo dijo, me tengo que hacer cargo, estoy manipulando. Lo estás usando a tu favor, a tu poder de seducción. Claro. Claro. Claro, qué interesante eso de mirada de extractivista y del sistema jerárquico, ¿no? Porque está como que se dice que en esa pirámide los hombres someten a mujeres, diversidades, en términos generales, sabemos que es más complejo, etcétera, pero para esquematizarlo, y que también hay un sistema de jerarquías entre varones. Hay varones que se humillan entre ellos, que el patriarcado no es solamente la masa uniforme de hombres contra las mujeres y diversidades, sino es todos los sistemas de sometimiento que tenemos entre nosotros. A ver, vos tenés, no sé, en una fábrica tenés, ¿entendés? El mascapanga que bardea al gordito, la policía que bardea al pibe, claro. ¿Entendés? El chabón, el que va en auto que bardea al pibe de la bicicleta. Todo el tiempo hay una jerarquía. Se están boludeando todos. ¿Entendés? Sí. Porque todo el tiempo tenemos que demostrar y demostrarnos que somos más varón que el otro. Claro. ¿No? Por eso también es interesante como repensar el concepto de masculinidad hegemónica, ¿no? ¿Cómo es eso? Y porque si vos trabajás el concepto de masculinidad hegemónica como una idea cerrada, esquemática, dicotómica, tipo es esto y no esto, sí. Nadie es masculinidad hegemónica. Eso está bueno. ¿Cómo es? Contalo. Entonces, claro, vos agarrás y vos googleás, ¿no? Vos decís, bueno, no sé, con Urbano vamos a un taller de masculinidades, primero, para que te caigan la gente es un montón, tenés que remarlo un montón. Tenés que remar para que caigan al taller, sí. Y vos pones, bueno, vamos a trabajar masculinidad hegemónica. Y vos explicas el concepto, tal cual lo bajaste de Google, y todo lo que está ahí te van a decir, genial, no soy masculinidad hegemónica, no ejerzo violencia, no soy violento. Claro. Son violentos contra mí. Y sí. Porque claro, qué sé yo, laburo informal, no tengo acceso a salud, no tengo acceso a trabajo, la educación cada vez es peor, la salud cada vez peor. ¿De qué masculinidad hegemónica me estás hablando? Tengo que viajar 2 horas para ir a un laburo que me pagan poco. No soy hegemónico. Claro. La ayudo, entre comillas, porque estoy como hago changa, los días que no laburo, llevo a los nenes a la escuela, porque yo lo veo en el barrio, ¿entendés? A los varones, a los padres llevando a su nene o a su nena a la escuela. Entonces, repensar ese concepto de manera situada, decir, bueno, a ver, dentro de estos mandatos de ser varones, tipo, bueno, che, a ver, vos cuando te juntás con tus amigos, ¿ponés en discusión ese día y horario con tu compañera? ¿Ella puede hacer eso? ¿No? Por ejemplo, el 8 de marzo, en un momento se discutió en distintos grupos de varones porque el Instituto de Masculinidades salió con un posteo también para mover un poco el avispero, a ver qué pasa con los grupos de varones y con los espacios de varones, y diciendo, che, hay que acompañar a la marcha en este contexto. Y muchos grupos dijeron, no, la verdad que no. Y después la discusión en los barrios es tipo, che, los chabones no quieren que su compañera vaya a la marcha. No se están repensando ellos si voy o no voy a la marcha. ¿No? Más ahora que todo eso es de progre, de woke, de feminista, de ideología de género, es todo tipo, es todo lo que generó que haya malestar en el mundo hoy en día, ¿no? El problema es eso. Entonces vos vos vas y le decís al chabón tipo, che, no, tenemos, chabón me decir, ¿qué? ¿No? Claro. Por eso digo que hay que, no es no dejar ese término, pero sí trabajarlo desde otro lado en esto de la masculinidad es un concepto relacional y situado, todo el tiempo se está en relación con un otro, de donde va o tomando o imitando o descartando conceptos. Y es situada porque no es el mismo pibe, si bien uno tendería a creer que sí, pero el pibe que está mirando TikTok en Catán, por ahí está mirando el mismo TikTok que el pibe de Vicente López o el de Caballito. Pero cómo le llega es muy distinto. Y después cuando sale a su realidad,
la interpelación es muy distinta. El cripto bro que te dice sos pobre men, Claro. porque no te esforzás lo suficiente. Y el pibe dice, me esfuerzo y aún así Claro. no gano un mango. Gus, acá hay algo que me quería meter un poco en esto de los varones judicializados, que trabajaste Sí. como en un espectro, en el supuesto espectro donde hay un acuerdo. Un hombre que le pega a su mujer o que ejerce violencia con sus hijos, ya el espectro de izquierda o de derecha, todo el mundo dice, bueno, este chabón o es un delincuente o es alguien que hay que tratarlo, o es un zarpado, hay que tratarlo. Me contás que a veces vas o ibas a estos encuentros o cuando das talleres que a veces decís, bueno, ser padre no es que me tatúo los nombres de la nena en el brazo, la del nene y después desaparezco 8 meses, Claro. no paso plata, pero están los nombres, ¿no? Contame un poco, o contanos un poco estas experiencias de trabajar. ¿Qué pasa? Porque yo creo que vivimos a veces, está como esta idea de la sociedad del linchamiento, ¿viste? El que es malo, hay que apedrearlo, no tiene que volver a la sociedad de ninguna forma posible, no hay posibilidad de que nadie aprenda, se sale de eso, se puede cambiar, merece segunda oportunidad un varón que le pegó a su mujer o que fue violento de esa manera. Nada, que cuentes un poco esa experiencia trabajando vos con varones judicializados. Y también hay varios aspectos. O sea, está el varón judicializado que interviene en la justicia penal, que ya directamente hasta tienen una condena, y después los que intervienen lo de la justicia de familia. En la justicia de familia, primero que el tipo que ejerce una violencia descarnada, pocas veces le va a caer una ficha. Claro. Y ya tendrá que tener otro abordaje, incluso desde hasta salud mental, porque puede tener rasgos psicopáticos o también se entrecruza con consumo problemático. Pero la experiencia que a nosotros como equipo nos marca es que el varón llega primero muy enojado, confundido, enojado, molesto, indignado por esto, porque che, si yo hice todo lo que me pedían, o sea, esto, no dejé que le falte nada. Claro. Me iba a las 5 de la mañana y venía a las 7 de la tarde y ahora me dice que quiere, que se siente agobiada. Y no, flaco, no la vas a entender porque ni siquiera vos te preguntaste qué te pasaba. Claro. Entonces hay un primer proceso de tramitar y transitar ese enojo, ¿no? Porque es como, no, viste que esto no sirve, que la justicia está al lado de ella. Claro, ahora dicen acá, que la justicia es feminista. que yo no hice nada y estoy acá. Y bueno, y ahí empezar con las palabras. ¿Qué significa para vos no hice nada? ¿No? Como una profe de la cual yo admiro un montón, que le mando un saludo, Malena Manzato de Pablo Besón, que ella da una frase hermosa cuando trabaja con varones, que ella cuando dice, yo nunca le levanté la mano, y ella dijo, no, mirá, vos levantás la mano para el colectivo, a tu compañera le pegaste. Claro. Saber nombrar las cosas, ¿no? Claro, pues esto, viste, yo no hice nada, ¿para qué no hice nada? No, yo llegaba, yo por ahí estaba cruzado y no le hablaban todo el día, y eso es re violento. Claro. La otra persona no sabe qué carajo te pasó. ¿No? O no, bueno, yo soy así, tengo cara de culo todo el tiempo. Y bueno, amigo, es re violento eso. ¿No? Y sé consciente que no sé si te va a encontrar una persona que diga, me encanta la gente con cara de culo. Entonces, empezar a trabajar con lo que nosotros como equipo planteamos, que es trabajar lo obvio. Sí. Trabajar lo obvio, tipo, nunca dejé que le falte nada. ¿Qué es para vos eso? Claro. Y ahí empezás como, che, pero y el abrazo, el cariño, la escucha, la charla. ¿No? O sea, no, yo soy un tipo que yo tengo que laburar, pero ¿y de dónde sacaste esa idea? Claro, ahí empiezan, ¿de dónde salió esa idea? Claro. No sé de dónde salió la idea, yo tengo que laburar. Entonces ahí empezamos, vamos todo el tiempo. El juego es como en diálogo de lo micro lo macro. Como para entender, tipo, che, mirá, vos no sos una víctima. En todo caso, fuiste violentado por un sistema que tiene estas características, vos a su vez hiciste esto, asumí tu responsabilidad. De primera, para que no vuelva a pasar lo mismo. Claro. Y para entender por qué estás acá. Cuando van en ese proceso, que no es en 2 encuentros, para que mínimamente le empiece a caer una ficha, pasan 4 meses. Claro. En donde, bueno, trabajamos afectividad, los mandatos, en esto, bueno, esto. ¿De dónde sacaste que vos tenés que trabajar todo el tiempo? ¿De dónde sacaste que esta idea de yo me preocupo por mi hijo y le compro las cosas? ¿Él te lo pidió? Claro. Lo pudiste charlar en todo caso de,
¿Pudiste trabajar vos su frustración y tu frustración como padre? Por ahí estás proyectando. Claro. Todo ese trabajo hace que le empiecen a caer fichas y después, claro, empiezan a darse cuenta de lo perverso del sistema patriarcal y que ellos, en cierto punto, son víctimas del sistema y ahí les empieza a caer la ficha de esta jerarquía social. Y dicen, ah, claro, yo era él. Porque también hay algo que también es interesante esto que muchas compañeras lo plantean, que es, a ver, el machismo y el sistema patriarcal está atravesando a todas las personas. No es que vos por ser varón sos un macho violento y no tampoco por solamente el hecho de ser mujer sos una feminista radicalizada. Claro. Las personas tenemos prácticas machistas y prácticas patriarcales todas. Hay que ver de qué modo vamos haciéndonos cargo de esas contradicciones e interpelándonos en esas prácticas. Claro. Y a veces nos sale mejor, a veces nos sale peor, a veces algunas prácticas las podemos cambiar rápidamente con facilidad y otras no tanto. Claro. Bueno, las que nos cuestan mucho, apoyarnos en terapia, siempre decimos es un grupo de abordaje psicosocioeducativo, pero que no es terapia, recomendamos que hagan terapia, porque después sean muy movilizados y bueno, trabajaron terapia eso. Claro, tenés que tener un trabajo personal, claro. Además de... Y ahí empiezan a desgranarse esto, tipo, amistades, gustos, placer, displacer, poder decir no, tipo, che, no quiero salir un sábado a la noche a escabearme con mis amigos. Claro. Quiero quedarme en mi casa, quiero quedarme solo en mi casa, acostarme y transitar esa tristeza del duelo. Claro, claro. Ahí vos tenías, no sé si lo seguís manteniendo, ese espacio. Yo siento que cada vez necesito más estos espacios, hablar, viste, más allá de terapia. Tenías un espacio, me acuerdo, que era juntarse una vez por semana con las preguntas ¿cómo te sentís? ¿No? ¿Cómo era encuentros de varones? ¿Cómo va tu día y tu vida? ¿Cómo va tu día y tu vida? Que me parece que está buenísimo poder sostener esos espacios. Que era un Zoom, que juntarse un Zoom una vez por semana a charlar un rato de cómo viene tu vida entre varones y contar qué cosas nos pasan. Claro, porque tiene que ver con... Vos fíjate que los varones cuando nos encontramos por ahí con algún amigo, no hablamos de hacia afuera. ¿No? Tipo, che, ¿cómo andás? Y ando bien porque tengo laburo, o ando mal porque no tengo laburo, ando bien porque estoy de pareja. Yo tengo mucho con amigos más grandes, más grandes, de mi edad, ahora que crecimos todos. Yo siento que cada vez hablan menos de ellos y te hablan de los hijos, como que está buenísimo porque yo creo que son mis ahijados, mis sobrinos, me gusta compartir eso con ellos, pero es como todos los hijos o de los arreglos de la casa, ¿viste? Que de repente son todos, que los amo, mis amigos, vos sabrás, pero de repente son todos expertos, boludo, se volvieron todos expertos, ¿no? Nadie sabía lo que era un Durlock, una losa, y ahora saben todos los precios de Easy, están como obsesionados con los arreglos de las casas, boludo. El chiste de Frank de Tank de Vieja Escuela. Claro, de la peli Vieja Escuela, Will Ferrell. Que el tipo está diciendo algo, después se da cuenta, dice, esto no quiero hacer. Bueno, el tipo se va para un lado, que es la masculinidad como factor de riesgo, que es eso, cuando te das cuenta. Sí, que era un bardo que se escabiaba totalmente, el personaje de Will Ferrell, que cuando conoce una piba se casa y les dice a todos, chicos, yo no puedo salir porque nos vamos a Home Depot a pasar el día a comprar cosas para la casa. Como el estereotipo, ¿no? Pero digo, hay una masculinidad también que se empieza a cerrar. Yo siento que antes había muchas más charlas emocionales. Claro. Y de repente hay toda una rutina, cosas muy felices, porque también ser padres, tener familias es algo que te da mucha felicidad, pero también te genera muchas contradicciones, muchas cosas del día a día. Entonces veo charlas, bueno, y che, ¿y cómo estás vos? ¿Cómo está tu día? Internamente, ¿cómo te sentís con esto? Aparece muy poco. Muy poco. Es esto, o sea, la pareja, el trabajo, los hijos, la guita, el auto, la casa. La guita es un tema que empieza a aparecer. Y vos decís, che, pero vos ¿cómo te sentís con eso? ¿No? O sea, ¿cómo te... Sí. A ver, ¿cómo te sentís en el ejercicio? Porque estaría bueno una pregunta, bueno, cuando te dan, no, y esto no se habla mucho, no, porque mi pibe, pero ¿cómo te sentís con eso, no? Porque es agobiante, es un montón cuidar una persona. Claro. Es un montón, o sea, es verdad, y está todo bien, es genial desde la demostración de amor, pero es agobiante. No, y después, esto sí ya no lo digo que son mis amigos, sino que digo en general,
está el hombre con respecto a la familia que no cuenta lo que le pasa, pero se encarga de mostrar que la mamá de los nenes está sobrepasada, es una sobrepasada, ¿viste? Como que Claro. está, no, ¿viste? Se deprime, ¿viste? ¿Qué? Vos no, boludo. Vos podés con todo. Claro. Para vos la paternidad es así, Además, es esto, lo ¿no? loco Tipo, de ese estereotipo dale. de varón es que eso él lo está diciendo seguramente en un asado con amigos claro. y la compañera quedó con los pies en la casa. Desbordada. ¿Entendés? Con un cuerpo totalmente dedicado a amamantar a su Claro. cría, desde lo biológico es un compromiso total de la madre, ¿no? Es un montón. Entonces, Y tiene que estar feliz como en las propagandas de Claro. yogur, la claro, propaganda de Coca-Cola, ¿viste? Sonriendo en la mesa. producto de limpieza. La mujer limpiando con zapatos de tacón. ¿Entendés? Nunca un varón limpiando y encima la Yo mujer cuando- en esos. Yo cuando limpio me saco todo para no manchar la ropa, ¿viste? Tipo, estoy Claro. en pantalón corto, digo, pues no quiero arruinar el gym. Claro. Eh, Pero, y es muy loco que eso lo vamos naturalizando y por eso volver a esto, a trabajar lo obvio. ¿No? Esto de, bueno, pero siempre fue así. ¿No? Claro. No, pregunta, che, ¿y cómo, tipo de 50 años, cómo eran tus papá y tu mamá? No, se llevaban re bien. ¿Nunca discutieron? No, nunca. y sí. Dale, amigo, ¿nunca discutieron? No, o peor. Lo tipo, negás, ¿entendés? Nunca Tipo, sonrieron, no se hablaban directamente, Claro. boludo, que era como... Entonces después empiezan a caer las fichas de, claro, a ver, yo aprendí a ser padre desde ese modelo, entonces que lo obvio, lo natural, lo que siempre fue, no estaba bueno. ¿Entendés? Sí. Sí, yo por ejemplo me acuerdo, yo obviamente soy el hijo más chico de mis viejos, entonces mis hermanas, hubo muchos años que yo no conviví con ellas porque ya eran grandes, no vivían con nosotros. Y ellas se quedaron con una imagen de mis viejos, de sus matrimonios que Claro. tenían. Y digo, pero ustedes no conocieron, yo, los últimos padres que conocí yo en mi adolescencia, se querían separar todos los días peleaban delante mío. Claro. Y me decían, yo no sé por qué saliste tan así, si los viejos eran divinos. Sí, eran divinos, pero estaban en una crisis Claro. que bueno, la resolvieron, después no se separaron. Pero todos los días, vos como hijo, escuchar a tus padres que están todo el día poniendo la relación en la mesa, delante tuyo, diciendo esto no sigue, creces con una ansiedad, boludo. Claro. ¿Viste? Sí. Que no para victimizarse, sino para decir, bueno, tiene que haber espacios para poner palabra a esto. Claro. Y que no sean de vuelta los espacios como, vamos a ponernos que exagerado, la propuesta del sistema que es vos con tu terapia, con tu terapeuta, solo, Individual. que te lo pagás vos solo, puertas para adentro, porque cambiate, viste que la otra frase, que no aplica para todo, pero la frase violenta es, bueno, conmigo no, anda a terapia, resolvelo. Y después vemos. Bueno, Claro. sí, pero estamos en una dimensión comunitaria, yo también lo tengo que resolver Totalmente. con vos hablando. Es que hay una instancia que tiene que ver con la responsabilidad social. Claro. O sea, somos personas interdependientes. Sí, ¿No? Que sí. es algo que también sale mucho en el abordaje con varones en asistencia, que es, a ver, yo te estoy diciendo cortate solo y andá y resolvé todo y después volvé a la sociedad a insertarte. Trabajá la interdependencia, repensate vos en tus prácticas y cómo vos vas pudiendo modificar eso, y en todo caso sí, por ahí elegirás otro grupo de amistad, Claro, cambiarás algunas prácticas cuando conozcas a otra compañera, claro. ¿no? Porque también hay una cosa de que sale mucho en varones de cierta edad, que es no bancarse estar solo. Claro. ¿Viste? O sea, empezás como a tirar del violín de la pareja y vos decís, a los 3 meses me fui a vivir. Vos decís, flaco, a los 3 meses no te conociste ni vos estando en pareja Claro, y ya querés convivir con la persona. claro. ¿No? Entonces es como un poco... Y la idea de un hombre solo no tiene autodominio, ¿viste? No, el claro. estereotipo del hombre con la casa desordenada, que se escabia todos los días, que solo, ¿viste? Es un bardo, entonces aparece mucho esto de, bueno, yo solo no sé estar, ¿viste? Porque me descontrolo, me paso de rosco, como Claro. mal, ¿viste? La idea de la mujer maternal, ¿viste? Que te ordena. Sí. Gus, tenía dos cosas para contarte, para preguntarte, una que tiene que ver con tu experiencia del libro que volcaste, pero antes preguntarte y preguntarnos qué pasa con esto de que tampoco nosotros nos reconocemos perfectos. A mí me pasa que puedo tener estas miradas, pero por ahí a mi pareja le puedo contestar mal, me he comportado, reconozco mal con otras parejas, he discutido, he hecho cosas que no fui responsable sobre Claro. algunas cosas. Como esa mirada, cómo se convive también con esto de saber que estamos hablando de esto, estamos empezando a poner en palabras, pero que también estamos atravesados por esas experiencias y que somos imperfectos. Y que por más Sí. que los tengamos poniendo en palabras,
mañana podemos volver a pisar el palito, volver a cometer un error, a portarnos mal, etcétera, ¿no? Sí. ¿Qué pensás sobre eso? Mira, una vez, en esto de repensarme vas haciendo distintas experiencias, ¿viste? Y una vez hice un taller de mindfulness y fue genial, porque la profe en un momento dijo, a ver, chicos, dice, hacer mindfulness en la punta de la montaña o alejado al lado de un río es re fácil. Claro. Vos tenés que hacer En mindfulness. En Tulum con rastas Vos tenés que rubias. hacer mindfulness, dijo ella, en el living de tu casa, donde por ahí no tenés franja de espacio. Gaza, claro. Y te pasa el colectivo o tu pibe o tu pareja te está hablando. Claro. Y es un poco, yo siempre traigo ese ejemplo para decir, bueno, no existe como la tipo Matrix, la pastillita que te tomás y pasaste a ser la nueva masculinidad, Claro. ¿no? Porque es esto, si ni siquiera estamos entendiendo. Claro, todavía no Volviendo resolvimos al- nada. volviendo Estamos al- empezando a vol- hablarlo, claro, boludo. Volviendo al inicio de Claro. no sabemos qué es ser varón, no sabemos qué es una masculinidad, ¿de dónde voy a sacar yo, de dónde me voy a arrojar el ser una nueva masculinidad? Claro. Entonces tenemos que ir todo el tiempo. Yo creo que por donde yo le encuentro la pauta o la beta es en ese ejercicio de lo individual y lo colectivo todo el tiempo y en poder hablarlo con gente que sabes que no te va a juzgar. Claro. ¿No? Como en esa escucha atenta, en esa escucha afectiva. Que también eso implica repensar los vínculos de amistad que tenemos los varones. ¿No? En esto de yo tener la posibilidad y la garantía de que si yo me siento triste por el motivo que sea, que le puedo tirar un mensaje a un amigo y ese amigo no me va a decir, sos un boludo, tiernito, o pollera. Tenés que salirte. Viste, no, ya está, ya va a pasar. ¿Viste como sí, esa el cosa. meme, el gallego que te pasé que le dice, tranquilo, ya te saldrá novia. Te veo tristón, primo. Tranquilo, ya te va a salir novia, le dice. Y cambia de tema, ¿viste? Claro. Tipo, bueno, ese te va a pasar. Claro. Entonces, me parece que ese es un buen ejercicio. Como para poder, por lo menos, hacernos cargo de, che, mirá, estoy en esta que... Sí. Gus, ahora sí, ya últimas dos Dale. cosas que quería conversar con vos. Después, obviamente, seguimos tomando mate y almorzamos. Contarnos un poco, bueno, lo pongo acá en cámara para que se vea, Masculinidades al Plato. Voy a dejar los links tuyos, Dale. obviamente, en el episodio, tanto para YouTube como para Spotify. Masculinidades al Plato, mix de textos desde América. Vos acá escribís un capítulo sobre tu experiencia pedagógica, pero si querés contarnos un poco del libro y obviamente de tu capítulo, ¿qué tema abordás con masculinidades y pedagogía? El libro. Hugo Uberman es un profe y un educador y pedagogo que trabaja masculinidades desde hace muchísimos años. Tiene una generosidad enorme. La editorial Endija le propone escribir un libro. Yo a Hugo lo conozco desde el 2017 en un seminario de masculinidades y él trabaja todo lo que es masculinidades y salud. Y en esa invitación que le hace la editorial, él socializa esa invitación proponiéndonos a distintos espacios o personas que venimos trabajando en las masculinidades desde distintos ámbitos escribir un libro. Entonces hay un texto que aborda el teatro comunitario desde la perspectiva de género con varones en México, una experiencia de educación popular en Nicaragua, otra experiencia en Bolivia. Es sumamente recomendable. La Endija Ediciones, muy buen material para repensar de distintos lugares, porque es esto, vos podés trabajar la masculinidad desde consumo problemático, desde paternidades, desde la tercera edad, desde salud, desde educación, desde un montón de lados, desde la asistencia con varones judicializados. Y yo en mi ejercicio docente empecé a notar que año 2018, 2019, había una grupalidad muy marcada de pibas con nuevas referencias musicales, artísticas, políticas, no sé, Lali, Mon Laferte, películas, ¿no? O sea, como que había una nueva referencia desde lo artístico y cultural en las pibas, marcado por el primer Ni Una Menos de 2015,
Y los pibes seguían con Rápido y Furioso 10. ¿Viste? Rápido y Furioso, tremendo, sí. Entonces, yo decía, che, hay, ¿viste qué? Y volver a esta pregunta, che, ¿el mundo adulto qué está haciendo con esto? ¿No estamos viendo esto? Después nos sorprendemos en el 2023 cuando el mayor porcentaje de votos lo tienen los pibes apoyando este gobierno. No es casualidad. Claro. Viene de ahí. Sí. Y entonces yo empiezo a indagar en eso. ¿No? Bueno, a ver, si el ejercicio docente yo me tengo que hacer cargo que es un ejercicio de poder. Es una relación asimétrica. Claro. Me tengo que hacer cargo de eso. Yo después puedo ver cómo tramito eso. Sí, pero vos sos profe y tenés poder. ¿Entendés? Y si sos profe y sos varón heterosexual, tenés más poder. Claro. ¿No? O sea, de hecho, en las escuelas, en líneas generales, a la profesora que le hacen caso es a la que le tienen miedo. Masculinizada, porque es más masculinizada, entre comillas, ¿no? ¿Entendés? Entonces, yo empecé a observar como ámbito de estudio de la escuela donde laburaba, y es tipo, che, pará, hay profes varones que no son esa referencia masculina autoritaria, ¿no? Pedante, y los pibes se les desbordan. Los salones están re tranqui, avanzan con los trabajos. Yo mismo también como profe empecé a mirarme desde esa óptica. Y empecé a decir, che, tenemos una re oportunidad. Sí. ¿No? Como empezar a esto, a ver, ¿qué chistes habilito? ¿Qué chistes no habilito? Cuando no habilito ese chiste, ¿desde dónde? ¿Desde el grito? Claro. ¿Desde el reto? Lo tan microscópico que pasa por alto del chiste que habilitás Claro. en una clase que obviamente a veces se va de tema y porque es necesario para poder pensar un chiste, reflexionar qué chiste habilitás, que no. Claro. Siempre dicen, y me parece que mucho del bullying en los colegios tiene que ver mucho por lo que permiten los adultos. Y hay muchos adultos que le ponen apodos a los alumnos y se ríen, y nos pasó a todos y sigue pasando. Comentarios como, che, ¿no había mochila de varón? Claro, diciéndole a un adulto, ¿no? ¿Viste? O creer que decirle boludo al pibe es tipo, estar... estoy en onda. No. Yo a los pibes nunca le digo ni boludo, ¿no? Y de hecho una vez un pibe me dice, profe, ¿por qué no gritás? ¿En serio te preguntó eso? Y me dice, porque no, yo llego y por ahí, pibe, yo estoy con los últimos años, siempre trabajo. Materias de comunicación. Entonces también hay un ejercicio, digo, si yo tengo trabajo con materias de comunicación, desde una mirada de la comunicación como un derecho humano, no puedo entrar al salón a los gritos pidiendo silencio. Violentando la comunicación. ¿Me entendés? O exigiendo un silencio si yo soy el que está entrando al ámbito. No importa si es una escuela, o sea, como hay una mirada ahí también, ¿no? Entonces yo entro, bueno, me ven, porque me registran, y empiezan ellos solos y ellas solas, ¿viste? Empiezan como a acabar, bueno, listo. Vamos charlando, vamos explicando. Entonces en un momento, en un curso, años atrás, el pibe me dice, profe, ¿te pasa una pregunta? Me dice, sí, ¿por qué no gritás? Digo, porque si yo no necesito que ustedes, digo, ¿por qué debería gritar? No, me dice, me llama la atención, porque vos entrás y... Digo, pero yo entro y ustedes se calman, sí, listo. Claro, ¿para qué? O sea, ¿para qué el grito? Claro. ¿No? Y además también porque hay también, volver a esto, al ejercicio de, que yo siempre se lo digo a los pibes y pibas, que es, la adolescencia es una etapa de la vida. Claro. Van a llegar a ser adultos y adultas. Entonces, cuando sean adultos, adultas, tengan memoria de cómo eran ustedes siendo adolescentes y cómo les gustaba y cómo no les gustaba que el mundo adulto los trate. Claro. Entonces, cuando sean y se encuentren con ese adolescente que seguramente ustedes van a tener un montón de críticas, no sean ese adulto choto que están transitando ahora, que lo ven. Entonces, ese es un poco el ejercicio. Y el capítulo que yo abordo en el libro va en ese sentido. Va en, che, bueno, a ver, hacernos cargo de este ejercicio de poder que tenemos, de cómo podemos democratizar ese ejercicio docente, no para que los pibes te decían en la clase, los pibes y pibas. Claro. Sino para decir, che, bueno, mirá, a ver, acá tiene que haber un encuadre en el cual tenemos que ir avanzando. Pero yo no necesito gritarte, maltratarte, te puedo mostrar otra referencia masculina, porque otra cosa también, los pibes, como una vez le dije a un profe, ya están acostumbrados a que el mundo adulto los grite. Si vos le gritás, es más de lo mismo. Entonces creo yo, por ahí estoy equivocado, pero trastocando eso de cuando el pibe se carajea, así, che, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Le estás ofreciendo otra cosa. Claro. Entonces por ahí desarticulás. Por ahí el pibe, si verdaderamente tiene muchos problemas más profundos, bueno,
trabajaré con otro, con el equipo de la escuela, con el equipo de conducción, con otros y otras profes para ver cómo abordamos eso. Pero en general los pibes lo que necesitan es ser tenidos en cuenta, ser escuchados, escuchadas. Claro. Gus, ahora sí, cerrando, Dale. obviamente agradecerte por esto y ahora me vas a... antes de la última pregunta, ¿dónde te podemos encontrar en redes para que te quieran contactar, quienes seas, para hablar de estas temáticas, para asistir a algo de lo que vos proponés, de los eventos, de los encuentros? Dale. Y el Instagram es Masculinidades al Sur. Sí. Pone Masculinidades al Sur o Masculinidades Matanza y los va a llevar al Instagram. Y mi Instagram personal es Gus Escobar, creo, porque me parece que a veces... Sí, creo que es Gus Escobar. Gus Escobar, Instagram personal, que también Perfecto, avisa. lo vamos a dejar todo en la descripción. Y el libro lo consiguen en el Instagram de Masculinidades al Sur, ahí lo encargan, o en la Endija Ediciones. Buenísimo, vamos a dejar los links y ahora sí, para cerrar, volvemos a la pregunta del principio. Después de toda esta charla, ¿qué es ser varón? Y mirá, lo podemos plantear como en esta mirada antropológica, ser siendo, ir siendo, porque no, vuelvo a lo mismo, no es lo, no, si bien hay rasgos particulares o características generales, mejor dicho, que compartimos los varones, ¿no? En cuanto a los mandatos de la heterosexualidad, la competencia, el tema de ser proveedor, ser potente, la temerosidad, todo eso lo compartimos. Después, hacia abajo hay otras instancias, ¿no? O sea, no es lo mismo el pibe urbano, con familia de profesionales, de tez blanca, que va a un colegio privado, o a un colegio público pero de capital, que el pibe del conurbano, hijo de migrantes por ahí internos, ¿no? Con otro color de piel, con otras instancias, con otra competencia en cuanto a cómo marcar diferencia. Entonces es ir siendo. Buenísimo, amigo, gracias, loco, te quiero. Querido, gracias por la invitación. Otra cosa, el abrazo. El abrazo. El abrazo El es abrazo, fundamental. sí, hay que abrazarse más, Bueno.